Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la segunda semana de la materia de ciencias naturales de la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Javier. Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el Igualmente. desarrollo. ¿Cómo está? Buenas noches, compañerito. Perdón por interrumpirle. Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar justamente el documento correspondientes a su tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad número 4, los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Y vamos a ver el subtema número 2. Y vamos a continuar analizando justamente las ecorregiones y las ecorregiones del Ecuador. Son los temas que nosotros vamos a ir desarrollando en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las actividades correspondientes a las instrucciones de esta actividad, obviamente que ustedes tienen que cumplir. Recuerden que el trabajo es 100% individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tema, como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero, describe las características de las ecorregiones del Ecuador. Tienen que hacer un pequeño resumen, tienen que ir analizando todas las ecorregiones que tiene nuestro país. Recordemos que tienen tres pisos climáticos, costa, sierra, oriente, y también obviamente se incluye la región insular o Galápagos. Cada uno de ellos tiene obviamente las diferentes características en relación a las ecorregiones y justamente vamos a ir analizando en el desarrollo de la presente clase. La siguiente actividad que ustedes tienen que hacer dice, de acuerdo a las ecorregiones del Ecuador, menciona en qué ecorregión vives actualmente y cuáles son sus características. Ustedes de acuerdo, algunos serán del oriente, otros serán, qué sé yo, de la sierra, otros serán de la costa, donde ustedes están viviendo o donde ustedes son originarios, donde ustedes han nacido, en función del lugar de nacimiento, ustedes tienen que hacer o describir cuáles son las características de la ecorregión, obviamente a la que ustedes pertenecen. Esas son las dos actividades en las cuales ustedes tienen que desarrollar como tarea dentro de esta actividad. Es algo, un deber bastante pequeñito, pero es importante porque ustedes van, al momento que ustedes vayan a describir la ecorregión donde ustedes viven, en relación ustedes simplemente se van a ir ubicando de acuerdo al mapa que nosotros vamos a ver en y que ustedes tienen en su material de apoyo y ustedes van hoy a ver cómo ustedes identifican cuáles son las características más relevantes, si es que ustedes conocen su propio entorno donde ustedes viven. Por ejemplo, en mi caso, yo me encuentro ubicado en la ciudad de Riobamba. ¿Cuál es la característica de esta ecorregión? Estamos predominados por el volcán Chimborazo, tenemos características de páramo, tenemos bosques semisecos, tenemos bosques constituidos por coníferas como los pinos, tenemos de zonas también altiplanas, tenemos determinados valles y otras características más, obviamente dentro de este entorno que obviamente en el que vivo. Les doy un ejemplo, cómo ustedes tienen que ir describiendo de acuerdo a la zona donde viven, obviamente relacionado a la ecorregión. Esto en cuanto a las dos actividades que ustedes tienen que hacer dentro de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de su tarea. Rotular la hoja del trabajo, la hoja de tarea donde ustedes van a desarrollar su actividad, eso es obligatorio. Ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo. De hecho, tienen ustedes aquí este esquema, el cual les sirve de ejemplo para que ustedes puedan desarrollar. Una vez que lo desarrollan, a continuación proceden al desarrollo de su actividad, de su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones. La rúbrica de calificación es importante para que su tarea cumpla con los requerimientos que pide la institución educativa en función de tareas. Y al final de este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema ecorregiones y ecorregiones del Ecuador, correspondientes a la semana 2 de fecha 4 de mayo del 2026.
Esta tarea permite entregas justamente desde el 4 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación es el 5 de junio del 2026. Esto en función de las actividades, obviamente que están establecidas para esta semana. Esas son las características en función de las actividades que nosotros tenemos, obviamente habilitados en el aula virtual y que ustedes tienen que seguir desarrollando. Una vez que se les ha explicado cuáles son las instrucciones en función del desarrollo de la presente actividad, vamos a iniciar con el desarrollo de la explicación de nuestro material de apoyo, donde se encuentra el contenido de la materia. Y estamos en el tema los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Continuamos hablando sobre las ecorregiones. Vamos a ver cuáles son las ecorregiones, las características principales. Ecorregión es un término relativamente nuevo que ha sido empleado para definir áreas geográficas relativamente extensas, tanto en lo que es tierra como también en lo que es agua. Recordemos que nuestro planeta está constituido por placas continentales y también por placas oceánicas. Las placas continentales obviamente son ¿cuáles? Son donde obviamente están las plataformas de los continentes, donde se encuentra, por ejemplo, Estados Unidos, está Sudamérica, está Europa, está Asia, todos esos son las placas continentales, mientras que las placas oceánicas son los fondos marinos. Todas las placas que se encuentran en la parte profunda de los océanos, esas son las placas continentales, las placas oceánicas, perdón. Obviamente las cuales poseen características similares a nivel de su morfología. Sus comunidades naturales y las condiciones medioambientales obviamente juegan un papel fundamental cuando hablamos de ecorregiones. Las ecorregiones son unidades más pequeñas que los biomas y más grandes que los ecosistemas. Las ecorregiones fueron creadas por una organización llamada Fondo Mundial para la Naturaleza como una herramienta de conservación de la naturaleza, justamente para buscar. ¿Qué es lo que se busca con las ecorregiones? Identificar a todas las especies endémicas. Y nosotros en clases, incluso en los niveles anteriores, nosotros ya habíamos hablado de este término endemismo, que significa que son especies tanto vegetales como animales, pero que son únicas, que se encuentran solo en esas unidades territoriales. Por ejemplo, el canguro. El canguro es solo propio ¿de dónde? El canguro es propio de Australia. Es una especie endémica, no se puede encontrar en ninguna otra latitud del planeta, solo se encuentra en Australia. Eso como una característica. Entonces habíamos dicho que las ecorregiones son unidades más pequeñas que los biomas y más grandes que los ecosistemas en función de su extensión. Las ecorregiones fueron creadas por una organización llamada Fondo Mundial para la Naturaleza, justamente para, como una herramienta para buscar la conservación de la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de todo su contexto, tanto de la parte de la flora y también de la fauna en general. Una vez que hemos recordado y hemos analizado adicionalmente cuáles son las características de estas unidades territoriales, vamos a hablar de las ecorregiones de nuestro país. Vamos a hablar de las ecorregiones del Ecuador. En el Ecuador se han identificado varias ecorregiones, tanto terrestres como marinas. Entre las más importantes, vamos a ver a continuación, vamos a irles describiendo cada una de ellas. Entonces, Ecuador, justamente por su ubicación geográfica, por su ubicación en función de todo nuestro planeta, tiene esta variabilidad de pisos climáticos y por ende tiene esta variabilidad en relación a ecorregiones. Y obviamente dentro de estas, tanto terrestres como marinas. Y vamos a ver, y justamente iniciamos con la primera y vamos a hablar sobre el bosque húmedo del occidente ecuatoriano. Vamos a ver cuáles son las características. Al hablar de bosque húmedo, ya sabemos obviamente cuál debe ser la temperatura en estas determinaciones. Se encuentra en el noroccidente del Ecuador, en las tierras bajas de las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, y una parte en la provincia de Manabí. Esta ecorregión ha sido anexada a la ecorregión Chocó-Darién del Pacífico colombiano y parte de Panamá. Eso quiere decir que no solamente está dentro de nuestro país, sino que también se extiende hacia otros países vecinos. Incluso van mucho más allá. Prácticamente van casi dentro de una región. Por eso se denomina ecorregiones.
Entonces esta región, obviamente, que se encuentra en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, se han anexado al Chocó Darién del Pacífico colombiano y también parte del Panamá. Y obviamente en estas temporadas mucho ha sido mencionado este paso, obviamente, que habían creado los migrantes, que es el paso del Darién. Y muchos de ellos obviamente han fallecido, han perdido la vida, justamente porque no conocen las características del terreno. La flora y la fauna en estos sectores es bastante radical, es bastante peligrosa y si no tienen un conocimiento por dónde están yendo, cuáles son las características, corren el peligro obviamente de ser atacados por diferentes especies. Entonces es bastante complicado estas por la flora, la cantidad de especies en relación a flora y fauna de esta ecorregión, obviamente es bastante peligroso que una persona sin experiencia obviamente se atreva a cruzar estas unidades territoriales. Esto en cuanto a esta determinación del bosque húmedo del occidente ecuatoriano. En cuanto a los manglares de Esmeraldas y del Pacífico colombiano, se encuentran en las costas del norte del Ecuador y también de Colombia, en las zonas de estuarios que corresponden a las desembocaduras de los ríos más importantes. Estos manglares crean o crecen en aguas de temperaturas relativamente calientes, influenciadas por la corriente del Niño o Panamá. Entonces ahí tenemos otra característica que juega un papel fundamental, que son la corriente del Niño. Habíamos hablado sobre la corriente del Niño, la corriente de Humboldt, qué es lo que pasa frente a las costas de nuestro país. Entonces habíamos analizado y ya ve, juega un papel fundamental en esta ecorregión que corresponde a los manglares de Esmeraldas y del Pacífico colombiano. Recordando que cuando hablamos de manglares, estas zonas obviamente son zonas mixtas, pues obviamente corresponden a zonas de pantano, zonas inundadas, pero también zonas de suelo firme. Al tener esta variabilidad, obviamente es un nicho importante dentro de la abundancia en relación de especies, tanto de flora y fauna. Es prácticamente una de las unidades territoriales de las ecorregiones más importantes a nivel de todo nuestro planeta. Cuando hablamos de los manglares del Golfo de Guayaquil y Tumbes, se encuentran en las costas sur del Ecuador y norte del Perú, en las zonas de estuarios correspondientes a los grandes ríos como el Guayas. Crecen en aguas relativamente frías, influenciadas por las corrientes de Humboldt. En cuanto al bosque seco del Ecuador, se distribuyen en la costa del sur de Ecuador y son una extensión de los ambientes secos del Perú. Estos son bosques secos de Tumbes y Piura. Tienen relación con la corriente fría de Humboldt, la cual evita que se produzcan copiosas lluvias dentro de estas zonas, dentro de estas unidades territoriales. En cuanto a los herbazales inundados del río Guayas, estas son grandes extensiones de pastizales que se inundan según las diferentes estaciones del año, debido a las crecientes, especialmente del río Guayas. Esas son una de las características. Y ustedes verán que cuando existen considerables precipitaciones, tenemos el problema de las inundaciones. Esas son grandes extensiones de pastizales que cuando obviamente llega el invierno, esto va a inundarse, obviamente propio de las aguas que obviamente se desarrollan especialmente en la serranía. Crecen los ríos y todas esas aguas obviamente desembocan justamente en las llanuras, en los pastizales de estas ecorregiones, que son los herbazales inundados. En cuanto a los bosques montanos de los Andes noroccidentales, esas corresponden a las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes del Ecuador y también de Colombia. Se encuentran aproximadamente sobre los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces aquí tenemos los bosques montanos de los Andes noroccidentales. Entonces prácticamente eso corresponde a la serranía y obviamente se encuentra en la cordillera de los Andes del Ecuador y también de Colombia, recordando que la cadena montañosa, esta estribación de la cordillera montañosa, obviamente no solamente se encuentra en nuestro país, sino obviamente atraviesa la mayoría de los países que están dentro del continente sudamericano. Y si nosotros hacemos un poquito de recuerdo en función de cómo se formaron, por ejemplo, las cordilleras, la cordillera de los Andes, obviamente recordemos que es una placa tectónica bastante nueva.
Por ende, el nivel sísmico es bastante alto en estas zonas. Otra característica fundamental es que estas obviamente fueron el resultado de algún megaterremoto que superpuso la placa oceánica sobre la placa continental y esto generó este cambio en relación a la formación del suelo. Prácticamente desarrolló o transformó el suelo, obviamente dando origen a todas estas cordilleras, a todas las montañas que se encuentran establecidas dentro de la cordillera de los Andes. En cuanto al páramo de los Andes del norte, corresponde a la zona altoandina, caracterizada por vegetación generalmente de pajonal, herbáceas, que crece sobre los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en Ecuador, se encuentra en Colombia y también en Venezuela. Son los páramos de los Andes. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de irse a algún tipo de volcán, de nevado? Por ejemplo, aquí en el Chimborazo. Tenemos también parte del Sangay. Tenemos, incluso ahí tenemos unidades lacustres, donde obviamente en relación a la vegetación y también a la fauna es bastante importante. Hay, por ejemplo, en el Parque Nacional Sangay nosotros podemos observar, aparte de las lagunas, nosotros podemos observar pajonales, podemos observar almohadillas y una serie de cosas obviamente propias de estas características de este nivel del suelo. Pues estos obviamente se encuentran sobre los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Generalmente en estos sectores obviamente va a haber el pajonal. Esos son prácticamente unidades en las cuales obviamente tienen en relación a fauna especies propias endémicas de cada uno de estos sectores. Esto en relación al páramo de los Andes del norte. En relación a los bosques montanos de la Cordillera Real, estos se encuentran en las vertientes amazónicas de la Cordillera de los Andes, desde una altura aproximada de los 1.000 metros sobre el nivel del mar hasta el límite del bosque con la zona de páramo. Se distribuyen en Ecuador, en Colombia y Perú. Estos obviamente se encuentran dentro de esta región. En cuanto a los bosques húmedos del Napo, corresponde a la selva amazónica de las tierras bajas, se encuentran desde el sur de Colombia hasta el norte del Perú. A eso son obviamente la distribución geográfica que existe en relación a los bosques húmedos del Napo. Entonces, esto corresponde 100% a qué? A la selva amazónica, característica obviamente por su humedad, por su temperatura, lo que le hace bastante característico, le hace que el nivel herbazal y obviamente y los bosques, los árboles sean también bastante rígidos, grandes, y esto obviamente provoca que también existan precipitaciones considerables dentro de estas zonas. Esto en cuanto a los bosques humedales del Napo. En cuanto al Pacífico tropical este, vamos a ver cuáles son las características más importantes. Es una ecorregión marina. Cuando hablamos del Pacífico tropical, esta es una ecorregión de características marinas que abarca casi toda la costa de Ecuador. Corresponde a la influencia de las aguas cálidas del norte, esto es la corriente de Panamá o del Niño, corriente cálida, corriente caliente que viene del norte, y las aguas de mezcla entre estas y la corriente fría de Humboldt. Prácticamente donde se da este fenómeno se da frente a las costas de Ecuador y también parte del Perú. Esta es una zona pesquera de alta demanda, donde se unen justamente estas dos corrientes, la corriente del Niño y la corriente del Humboldt. Pues existe en estas zonas, por las características que se desarrollan, una amplia variedad, una amplia gama en relación a plancton. Y obviamente esto facilita la proliferación, la reproducción de diferentes especies marinas. Por eso los barcos pesqueros justamente es uno de los principales objetivos es pescar en esta región, pescar justamente donde se unen estas dos corrientes, tanto la fría de Humboldt como la cálida del Niño, obviamente porque ahí obviamente se encuentran una gran variedad de peces, los más apetecidos a nivel global, obviamente dentro de estas zonas. Por lo tanto, obviamente se extiende al menos hasta la provincia de Manabí, dentro de la distribución de esta ecorregión que es de la Pacífico tropical del Este. En cuanto al Pacífico sudeste,
Esta ecorregión marina se extiende desde el sur del Ecuador, esto es la provincia del Oro, y parte de la provincia del Guayas, hasta Chile. Esta, obviamente, está influenciada por las aguas frías de la corriente de Humboldt al 100%. En relación a Galápagos, también es considerada una ecorregión marina, pero en ciertos casos está dividida en tres ecorregiones diferentes, las cuales tienen relación con las diversas corrientes marinas que le afectan. De esta manera se reconocen diferencias entre las islas del oeste y las islas del este y las islas del norte. Prácticamente se les han dividido en relación a la distribución justamente por la afección, por la influencia que tienen, dicho de otra manera, de las corrientes frías, especialmente de la corriente de Humboldt. Eso le da las características únicas en función de qué, en función también de la diversidad en cuanto a especies de flora y fauna. Y aquí nosotros podemos observar justamente parte de estas islas Galápagos. En cuanto al corredor de conservación del Chocó Darién, vamos a ver a continuación cuáles son las características más influyentes. Como se mencionó anteriormente, esta zona geográfica corresponde a la unión de varias ecorregiones terrestres, dentro de las cuales podemos mencionar el bosque húmedo del occidente ecuatoriano, distribuido en Ecuador y Colombia. El Chocó Darién, distribuido en Colombia y Panamá. El bosque montano de los Andes noroccidentales, que se encuentran en Ecuador y Colombia. El bosque húmedo de Magdalena, que se encuentra en el territorio del país colombiano. El bosque húmedo del Istmo, que se encuentra entre Colombia y Panamá. Los manglares de Esmeraldas y del Pacífico colombiano, distribuidos en Ecuador y también en Colombia. Y de esta manera nosotros podemos observar cómo se encuentran distribuidas y ubicadas cada una de estas ecozonas. Estas obviamente comprenden principalmente los bosques húmedos o lluviosos tropicales y montanos que se encuentran al occidente de los Andes, desde el norte del Ecuador hasta el Canal de Panamá, cruzando por toda la región pacífica de Colombia. Este bosque tropical se separó del bosque tropical amazónico cuando se originaron los Andes. Prácticamente se separaron a partir de la cordillera de los Andes. A partir de allí, tanto la flora como la fauna que resultaron geográficamente aisladas originaron especies diferentes. El Chocó Darién, además, se diferencia de la región amazónica porque los suelos de estas zonas poseen más nutrientes que los amazónicos y por lo tanto son tierras útiles para la agricultura. Esta situación, al menos en el Ecuador, ha generado que la mayoría de estos ecosistemas hayan sido transformados, hayan sido invadidos por el hombre y transformadas en áreas de cultivo agrícola y también ganadería. Por lo tanto, el Ecuador se encuentra seriamente amenazadas todas estas ecorregiones, justamente por la ambición del hombre en función de destruir, en función obviamente de los, de la parte económica, obviamente sin importarles los intereses, obviamente, que esto represente a nivel de nuestro planeta. Recordemos que en el Ecuador existen parques nacionales, existen reservas naturales, los cuales obviamente tratan de proteger estas actividades en función de la mano del hombre. Entonces, estas características fundamentales son esta legislación, esta estructura jurídica es fundamental, que con la finalidad de evitar que el hombre destruya, dañe y obviamente ponga en peligro de extinción tanto a especies endémicas de flora y fauna. La diversidad de estas zonas es muy alta, solamente comparable con la Amazonía. Sin embargo, su principal valor es el endemismo. Ya sabemos qué es el endemismo. De esta manera, la mayoría de las especies que habitan en esta zona solamente se encuentran allí. Entre los principales grupos de animales y plantas de esta región destacan por ejemplo, las lagartijas arborícoras del género Anolis, y también las orquídeas. Sin embargo, a nivel de especies son importantes, por ejemplo, el tapir de la costa, el mono aullador negro, el mono capuchino, el oso hormiguero o tamandú de chaleco, la guatusa de la costa, la tortuga mordedora, el cocodrilo del Pacífico, el sapo de Blomberg, uno de los sapos más grandes del planeta y también peligroso, venenoso, varias especies de aves, reptiles, anfibios e invertebrados.
La presión por conservar esta zona en el Ecuador ha sido atenuada por varias acciones de conservación, entre ellas la creación de varias áreas protegidas estatales como la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje y la Reserva Ecológica Mache-Chindul. Aparte de ello, existen otras acciones, tanto privadas como comunitarias, entre las cuales se pretende la construcción de un corredor de conservación con la finalidad de que el hombre no pueda ingresar a estas zonas y destruir. La superficie total del Ecuador es de 256.370 kilómetros cuadrados, de los cuales el 98% corresponde al área continental. Están representadas una gran variedad de tipos de vegetación, las mismas que han podido diversificarse gracias a las condiciones climatológicas, al relieve del terreno y a la historia evolutiva por la que han pasado las especies que habitan el territorio. La primera condición que determina la alta diversidad biológica del país es una ubicación en la zona tropical, justo en la línea ecuatorial. Adicionalmente, la existencia de la cordillera de los Andes, que actúa como una barrera geográfica, logró aislar las poblaciones de especies de los dos lados de los Andes, esto es, tanto de la costa como del oriente, lo que finalmente derivó en otras especies. La presencia de las corrientes marinas frías y cálidas y la acción de los vientos moldea los climas diversos que se asientan en los diferentes valles y planicies de nuestro país, tanto en las zonas de montaña como en las planicies de la costa. Finalmente, para terminar este grandioso tema que prácticamente hemos hecho un viaje imaginario por diferentes sectores de nuestro planeta, especialmente de nuestra región y de nuestro país, la geología y la hidrografía han permitido el establecimiento de varios sistemas naturales, cada uno de los cuales tiene sus propias características y por lo tanto su propia biodiversidad. El Ecuador se divide en cuatro regiones naturales, las cuales se encuentran localizadas de la siguiente manera, las cuales vamos a ir viendo de la siguiente manera. Y tenemos las regiones naturales del Ecuador y obviamente tenemos costa, sierra, Amazonía y la región insular. Tenemos las cuatro estas zonas. En relación a la costa, está localizado bajo los 1.300 metros de altura, se ubica desde el Océano Pacífico hasta las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes. En relación a la sierra, está situada sobre los 1.300 metros, está en la región central del país. La Amazonía o región oriental, ubicada bajo los 1.300 metros al este de la cordillera de los Andes. Y por último, la región insular, localizada a 1.000 kilómetros de las costas ecuatorianas en el Océano Pacífico. Ahí nosotros podemos ver la ubicación de cada una de estas estructuras. Estos son los temas que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando en función del tema que se ha establecido como materia para la presente clase. Hemos ido viendo, hemos ido analizando las diferentes ecorregiones, las diferentes regiones que se encuentran en función de la naturaleza, de la biodiversidad y obviamente en función también de nuestro planeta. Nos hemos centrado en las ecorregiones del Ecuador, cuáles son las características principales. Hemos ido haciendo un pequeño recuerdo, un refuerzo en relación al tema de qué es una ecorregión. Estos son los temas que nosotros hemos tratado dentro de la presente clase. Hemos llegado a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad, un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estos temas. Espero que les vaya súper bien. Les deseo suerte en el desarrollo de la tarea o de las tareas que ustedes tienen habilitadas. Cumplan, suban a tiempo, recordándoles que estamos ya prácticamente encaminándonos al final de este proceso educativo. Que señores y señores, éxitos. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Gracias, licenciado, de igual manera. Hasta Gracias, semana. licenciado.